Como es habitual, también esta hora vamos a conversar con el doctor Herbert Cuba García. Hoy lo voy a sustraer a otro tema, el tema de actualidad. Lo voy a sacar un poco del tema de la pandemia, el tema de salud, para hablar un poco de lo que está ocurriendo en el Perú. Y lo que ha ocurrido hace unos minutos nomás es este allanamiento en los domicilios de Vladimir Cerrón, pero también en locales partidarios, tanto de Perú Libre en Lima y Junín, ¿no? Buen día, doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Usted es una persona muy bien informada. ¿Cómo analizamos esta situación que estamos viendo en las últimas horas, ¿no? Por orden judicial se está allanando los locales partidarios Perú Libre en Lima, en Junín, y también los domicilios de Vladimir Cerrón en Huancayo. Dos domicilios de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Cómo analiza este tema? ¿Era un hecho que se conocía? ¿Se ha demorado el Ministerio Público? ¿Cómo ve el tema? Mire, este proceso de indagación y de investigación que se hace por el tema de los dinámicos del centro tiene un alto componente político. Primero porque inclusive se retrasó la investigación en el momento de la segunda vuelta electoral. Segundo, porque ha habido una enorme presión para que se desligue el señor Cerrón del gobierno y como eso no ocurre y al contrario, ha sido fortalecido el día de ayer el grupo del partido de Cerrón en el Congreso de la República, esta es una respuesta, digamos, en continuación de ello. Hubiera sido muy interesante, por ejemplo, que este allanamiento se haya hecho el día 25, o el allanamiento se haya hecho el día 24. Hoy día los resultados hubiesen sido totalmente distintos. Por eso es que yo creo que el comportamiento que se tiene en estos temas es también político, no solamente judicial. Interesante la apreciación que usted plantea, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si este allanamiento tenía lugar hace 2 días o ayer en la mañana, ¿no? Naturalmente estaríamos frente a otro escenario, ¿no? Con toda seguridad hubiese ganado probablemente la censura, porque como es natural, este allanamiento, estas investigaciones salpica no solamente al presidente del Consejo de Ministros, sino a otros ministros y congresistas. Por esa naturaleza creo yo que una vez más tenemos estas sorpresas que nos da el poder, la Fiscalía, que no, si bien es cierto ellos señalan que ellos tienen su propio programa, curiosamente siempre están a la saga de los aspectos políticos. El otro tema que creo yo que va a tener esto va a ser la repercusión con el presidente de la República. Como usted ha dicho, hoy día el presidente está en Tacna, está con el ministro de Salud allá en Tacna, y como es natural, va a tener que enfrentar a la prensa sobre estos temas, va a tener que dar declaraciones. Y espero que estas declaraciones confirmen la necesidad que tiene el gobierno de luchar profundamente contra la corrupción, ¿no? Pero esto es un tema, un nuevo escenario que probablemente el día martes que reinicie el Congreso van a tener que evaluar, sobre todo aquellos partidos que curiosamente le han dado la confianza al gabinete, es decir, me refiero a los partidos de Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Podemos. Usted se ha desempeñado en varias oportunidades como asesor en el Congreso de la República. Conoce cómo se maneja lo que se denomina el mecanismo, otros le denominan la hermenéutica parlamentaria, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir hacia adelante, no? Ayer escuchábamos a Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, decir que si me interpelan, si me censuran ministro, automáticamente voy a hacer uso del voto de confianza nuevamente, ¿no? Entonces, y ahí ya tenemos una claridad, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué escenario más o menos prevé usted hacia adelante? Yo creo que el día de ayer se ha confirmado lo que a todas luces conocemos, ¿no? Primero es que los partidos que han hecho, han confluido en darle la confianza, estos partidos se han aupado al gobierno con la finalidad de poder compartir de alguna manera las esferas del gobierno. Ahora son garantes, ¿eh? Son partidos garantes ahora. No solamente son garantes, van a participar en el gobierno. Esto es obvio, y en consecuencia en el Congreso están en la obligación
de tener que progresivamente ir blindando estas acciones. Y la prueba ácida, la prueba de fuego va a ser el día martes, cuando se presente en el Congreso el tema del allanamiento aerodinámico del centro. El problema será saber cuáles son los resultados de ese allanamiento. Pero que el día martes van a tener que enfrentar, esa va a ser la primera prueba que van a tener estos partidos políticos ante la opinión pública, va a ser esto. Pero el segundo tema es que en el Congreso van a señalar probablemente algunas bancadas la respuesta al discurso final que tuvo de cierre que tuvo el primer ministro, donde otra vez resaltó la importancia de la Asamblea Constituyente y otra vez resaltó que el cambio de la Constitución. En consecuencia, yo creo que eso no se respondió el día por un tema de error que tuvo la presidenta del Congreso de la República, porque ella no debió levantar inmediatamente la sesión y convocar a votación, sino debió esperar para debatir esa última parte de la respuesta de los ministros y además también debatir el último cierre que hizo el presidente del Consejo de Ministros, que se desdice con todo lo conciliador que fue el discurso el día anterior, y en el siguiente día hace un mensaje emotivo, grandilocuente, y finalmente reitera una vez más el cambio de la Constitución, que es en realidad el objetivo central que se ve en esta etapa. Por eso es que el día martes, creo, diversos grupos políticos probablemente presenten mociones, que sería lo que corresponde, para ser vistos en el pleno del día jueves. Pero esto va a tener ya un procedimiento. Sin embargo, parece ser que no habrá los votos, porque se ha constituido una nueva alianza que ya tiene concretamente entre 70 votos, 69 a 73, esos van a ser los votos, porque ahora ha obtenido 73 votos con los votos de los dos congresistas, con el voto de Guillermo Bellido, que es congresista, y con el voto de Sánchez, de Roberto Sánchez, que es también congresista, que son ministros. Con eso han sacado 73, pero en modo normal deberían tener 71 deberían tener en modo normal, o 70, ¿no? Dependiendo de cómo vote uno de ellos que se ha unido recientemente al partido Somos Perú. En consecuencia, esto va a ser lo que va a ocurrir el día martes definitivamente, ¿no? Ahora, doctor Cuba, pero hay un asunto que es quizás crucial y quisiéramos conocer su opinión. Para una recuperación económica, ¿no?, es elemental, diríamos, la vacunación, que es el centro, el eje que podemos ver estrictamente los temas que están señalados y que el señor Bellido, que es el presidente del Consejo de Ministros, lo dio a conocer, pero de manera general, ¿no?, sin plazos, sin mecanismos detallados de cómo eso se iba a hacer, ¿no? Pero sin embargo, la coincidencia de las opiniones es: ¿qué hacemos con cualquier propuesta que se presente si tenemos el problema de la pandemia y no tenemos un plan de vacunación efectivo que nos lleve, obviamente, a aislar ese problema y concentrarnos en la recuperación económica? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mire, aquí hay dos temas esenciales, ¿eh? La recuperación económica y el retorno de los escolares a clases. Y ambos van ligados de la vacunación. Y aquí creo que el gobierno, y en este caso el ministro de Salud, no han tenido las respuestas adecuadas en la presentación del gabinete, porque no han señalado aspectos esenciales. Primero, ¿cuál va a ser la nueva estrategia de vacunación, o si van a continuar con la misma? Porque si van a continuar con la misma, es probable que no podamos pensar en una buena reactivación ni el inicio de clases hasta el próximo año, con el consecuente pérdida económica que tenemos. En segundo lugar, tampoco nos han señalado si es que van a cambiar la forma de vacunar, si va a seguir siendo por edades o va a ser territorial. Y eso es clave. Por ejemplo, en las provincias de Carabalí, que ya se ha vacunado, porque a raíz de nuestras quejas ya y todo, se ha puesto la segunda dosis. Hoy día y mañana se pone la segunda dosis. ¿Eso qué significa? Que en toda la provincia, toda la población mayor de 18 años está vacunada.
incluyendo los profesores. Eso no, ¿qué significa? Que en la quincena de septiembre a máximo deberían estar iniciando las clases presenciales en esa provincia, con gran beneficio para los alumnos que van a poder socializar con sus compañeros, van a poder hacer las clases presenciales, van a mejorar su rendimiento académico, claro, guardando las medidas de protección de la pandemia, pero ya con una mayor seguridad. Eso que debería replicarse en las 197 provincias que tiene el país, eso no se da. Y no se da por un hecho muy simple, porque mantienen una estructura de vacunación que prioriza las edades en función, pero no los resultados que se tienen. Igual pasa con la economía. Esas provincias que ya estarían vacunadas van a poder trabajar en sus áreas económicas que tienen, no solamente esa zona, como usted sabe, de Carabalí, por ejemplo, es una zona agrícola, pero también minera. Entonces van a poder trabajar en esas zonas los aspectos económicos que se requieren. Eso es lo que el gobierno no mira, no hay propuestas. Por eso es que señalo que el hecho de decir, vamos a reactivar la economía, voy a dar dinero, voy a mejorar el FAE de turismo, voy a mejorar no sé cuánto, eso no tiene impacto si no vas al problema de fondo, si no resuelves el tema de la pandemia con una nueva estrategia de vacunación y con un fortalecimiento del primer nivel de atención de los establecimientos de riesgo con enfoque comunitario. Esos temas son claves, pero ahí no hay plata, ahí no hay fondos, ahí no ha habido una programación adecuada. Y lo grave de todo esto está en que hay inestabilidad económica, hay inestabilidad social por el tema de la nueva constitución, hay confrontación política. Entonces, ¿en qué momento reactivamos y en qué momento luchamos con la pandemia en modo adecuado? Una pregunta final, pero una respuesta bastante precisa, doctor Cuba. ¿Qué va a pasar si es que no se logra una vacunación efectiva? ¿Qué va a pasar en los próximos meses si no se satisface la demanda, ¿no?, de vacunar a maestros, vacunar a todo el grupo etario por edades, ¿no? Hay quienes sostienen de que parte de la estrategia de este gobierno va a ser echarle la culpa nuevamente a los privados, le va a echar la culpa nuevamente a las clínicas, le va a echar la culpa nuevamente. O sea, ¿ese es el riesgo que tenemos a la vista? Mire, el mayor riesgo que tenemos a la vista es lo que el propio ministro de Salud ha reconocido en su mensaje, que no se hace un modo adecuado de vigilancia genómica. Es decir, no hay capacidad para saber qué variante es la que está enfermando a los peruanos. Hasta la fecha, se supone que es la variante andina. Sin embargo, el ingreso de la variante Delta aumenta, pero no sabemos en qué magnitud porque no se hace una adecuada vigilancia. Ese es un primer tema que lo ha reconocido el propio ministro. El segundo, ha señalado que ha comprado una cantidad enorme de pruebas moleculares, de más de 1 millón de pruebas moleculares, pero tampoco puede hacer el número de pruebas suficientes porque los 27 laboratorios regionales que existen todavía no tienen la capacidad para hacer un número grande de pruebas. Tienen que trabajar el personal de 24 horas continuadas, etcétera. Es decir, primero no tenemos el diagnóstico de lo que ocurre, entonces lo más probable es que vayamos a la tercera ola, si es que es así, porque no tenemos el diagnóstico de lo que ocurre. Y además de eso, una de las estrategias eficaces para luchar contra la segunda ola es la vacunación, pero seguimos con una estrategia equivocada de vacunar por segmentos poblacionales y no priorizamos lo que necesitamos reactivar, que es la economía y los colegios. Esos dos temas deberíamos tomarlos en cuenta, ¿no? Muy bien, doctor Jero de Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día, buen fin de semana, muy gentil.